Vivimos rodeados de voces que intentan decirnos qué es verdad, cómo debemos vivir y dónde podemos encontrar esperanza. Pero en medio de tanta confusión, Dios no nos ha dejado sin dirección. Él nos ha dado su palabra. Por eso, en esta cápsula, queremos responder una pregunta sencilla pero profundamente importante. ¿Qué es la Biblia? Entender esto nos ayudará a leerla con más reverencia, confianza y gratitud. Bienvenidos a Cápsulas de Discipulado Bíblico. Les saluda el hermano Eduardo Leiva. Muchas personas ven la Biblia solamente como un libro religioso, un libro antiguo, una colección de historias o un manual de buenas enseñanzas. Pero la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Es el libro por medio del cual Dios se ha dado a conocer. En ella, Dios nos muestra quién es Él, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema más profundo y cuál es la salvación que Él ha provisto en Cristo. La Biblia es, en primer lugar, un libro de revelación. Esto significa que Dios ha hablado. Dios no nos dejó en oscuridad tratando de imaginar quién es Él o qué espera de nosotros. Él se ha revelado, nos ha dado su verdad. En la Biblia conocemos su carácter, su voluntad, sus promesas, sus mandamientos y su plan de redención. También podemos decir que la Biblia es la autoridad final para el cristiano. Esto quiere decir que la Biblia tiene la última palabra sobre lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Las opiniones humanas cambian, las culturas cambian, las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece. Por eso, cuando queremos saber qué es verdadero en asuntos de fe, doctrina, adoración, salvación y vida cristiana, debemos acudir a la Escritura. La Biblia está compuesta por dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Ahí vemos la creación, la entrada del pecado en el mundo, el llamado de Abraham, la formación del pueblo de Israel, la ley dada por medio de Moisés, la historia de los reyes de Israel, los profetas y las promesas de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra que Dios es santo, justo, fiel y misericordioso. También nos muestra que el ser humano es pecador y necesita redención. Sus leyes, sacrificios, promesas y profecías apuntan hacia una esperanza mayor, la venida del Salvador. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Comienza con los 4 evangelios, donde se nos presenta la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos el libro de Hechos, que narra el avance de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Después vienen las cartas apostólicas, que enseñan doctrina, corrigen errores y orientan la vida de la iglesia. Y finalmente, el libro de Apocalipsis nos muestra la victoria final de Cristo y el cumplimiento pleno del plan de Dios. Aunque la Biblia contiene muchos libros, escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas y contextos, tiene una gran unidad. Su mensaje principal no está disperso. Toda la Escritura nos muestra el gobierno de Dios, su reino, su propósito eterno y su obra de salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios es Rey. Él gobierna sobre la creación, sobre la historia, sobre las naciones y sobre su pueblo. La Biblia nos enseña que Dios está reuniendo para sí un pueblo que lo conozca, lo adore, lo sirva y viva bajo su autoridad. Pero el centro de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento anuncia su venida mediante promesas, figuras, sacrificios y profecías. El Nuevo Testamento nos muestra que esas promesas se cumplen en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador que murió por nuestros pecados,
resucitó para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Por eso, la Biblia no es simplemente un libro para mejorar nuestra conducta. Es el mensaje de Dios acerca de Cristo. Nos muestra nuestra necesidad, pero también nos muestra la gracia de Dios. Nos confronta con nuestro pecado, pero también nos lleva al Salvador. Nos enseña cómo vivir, pero primero nos muestra cómo ser reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita. Es la revelación de Dios para nosotros. Es la autoridad final para la fe y la vida. Es la historia del reino de Dios y de su plan de redención. Y sobre todo, es el libro que nos conduce a Jesucristo. Por eso, no debemos acercarnos a la Biblia solo por curiosidad, costumbre o tradición. Debemos acercarnos con humildad, fe y obediencia. Cada vez que abrimos la Escritura, debemos recordar que Dios nos está hablando. Y si al escuchar este mensaje usted reconoce que necesita conocer a Dios, la invitación del Evangelio es clara. Venga a Cristo. Él es el Salvador prometido, el Cordero que quita el pecado, el Rey que reina y el Señor que da vida eterna. Crea en Él, arrepiéntase de sus pecados y descanse en su gracia. Que Dios nos ayude a amar su palabra, a creerla, obedecerla y anunciarla con fidelidad. Esta fue Cápsula de Discipulado Bíblico. Que la palabra de Dios siga afirmando nuestra fe en Cristo.